Dios les bendiga a todos, hermanos. Ahora sí. No entiendo qué me quiere decir. Hermanos, reciban un saludo de parte de los hermanos de la Iglesia de Cristo en Loíza. Ustedes tienen un lugar especial en el corazón de aquellos hermanos. Y que la paz del Señor y su amor esté en cada uno de nosotros siempre. En esta mañana vamos a estar hablando acerca de la conciencia. Y vamos a estar desglosando un versículo, pero que es un versículo que encierra muchos temas o misterios, como usted lo quiera llamar. Se encuentra en el libro en la primera carta de Pablo, en la primera carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice de la manera siguiente: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El apóstol Pedro está haciendo mención en los versículos anteriores del diluvio universal. Y está haciendo una comparación de aquella agua donde fueron bautizados 8 personas que fueron los que vivieron el diluvio. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Está bien dicho así, ¿verdad? Sus 3 nueras. Yo antes decía sus 3 yernas. Pero uno va aprendiendo porque siempre hay alguien que puede ver, que se puede corregir. Y nosotros debemos estar dispuestos a aprender cada día, transformando nuestro entendimiento. Hay algo que nos llama la atención en este versículo que dice: no quitando las inmundicias de la carne. Porque cuando nosotros nos bautizamos, creíamos que una vez bautizado, como es para perdón de pecados, pues ya no hay que hacer más nada. Entonces, la palabra nos enseña que no es así. Tiene que haber un aprendizaje de lo que Dios quiere en tu vida. Tiene que haber un aprendizaje de lo que Dios quiere en mi vida. Y a través de la conciencia nos vamos formando, porque Dios habla a nuestra conciencia, a nuestro espíritu que está en la mente. Dice Efesios capítulo 4, versículo 23: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Romanos 12:2
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que el cristiano va creciendo en el espíritu y renovando el entendimiento, acercándose más a Dios y poniendo una disposición cada vez más creciente, cada vez más deseosa de hacer la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo decía: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, decía el Señor Jesucristo. Así que el mensaje en esta mañana va directo a la conciencia, pero con el propósito de que el hombre entienda y se arrepienta de muchas cosas. Que se arrepienta y pueda comprobar la buena voluntad de Dios en su vida. Unos pudieron hacerlo mientras eran jóvenes, otros en el transcurso de su vida. Mientras fueron niños, fueron dirigidos en el camino y esa palabra se quedó en el corazón. Y un día Dios te da la oportunidad de que vuelvas nuevamente. Y podemos tomar de ejemplo muchos personajes de la Biblia. Por ejemplo, Moisés se fue a los 40 años de Egipto al desierto. Y a los 80 años Dios le llama nuevamente para que dirija el éxodo de su pueblo fuera de Egipto, hasta los 120 años. Nuestro Señor Jesucristo revela al Padre Celestial. ¿Cómo lo revela? ¿Dónde yo puedo encontrar que el Señor Jesucristo revela al Padre Celestial? Mateo 11, 29. Dice 27, Mateo 11, 27, dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Ese es Cristo hablando, hermano. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Reveló nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos quién era. ¿Qué le preguntó nuestro Señor Jesucristo a los discípulos mientras andaba con ellos? Es sencillo. Eso lo encontramos en Mateo, capítulo 16, versículo del 11 al 18. Que dice, este versículo lo hemos leído mucho, pero cada vez que lo leemos, este pasaje, podemos ver algo más, porque cada día se nos va revelando un misterio, dependiendo de tu disposición, dependiendo del deseo que quieras ponerle a esta palabra. Dios hace una obra grandiosa con ella. Es la palabra de Dios. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo:
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí podemos ver algo muy importante que se debe quedar grabado en nuestra mente. Porque la iglesia no es del hombre, ni es de los que han intentado tomar esa posición. Ah, que el pastor no, el pastor me dijo. Y usted no escudriña. La iglesia es de Cristo porque fue quien derramó su sangre por ella. Hechos 20:28. Él derramó su sangre por la iglesia. Y seguimos leyendo y encontramos más adelante en el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Nuestro Señor Jesucristo vino a restablecer lo que el hombre rompió en el Génesis, en el comienzo de la vida. Génesis 2:16 nos habla en los versículos 16 y 17 de la manera siguiente. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Fue Dios claro con el hombre? ¿A quién le estaba hablando Dios cuando dijo esto? Estaba hablando al hombre, pero todo lo que entra por los oídos va al pensamiento, a la conciencia. Y usted toma una decisión a través del razonamiento. Y si lo dijo Dios, Él era el único que podía decirlo y a quien había que obedecer. Mira dónde nos fuimos al principio, donde Dios le dio al hombre entendimiento y conciencia, razonamiento. Hoy en día el hombre no quiere usarlo. Lo que diga el pastor. No, porque hay un grupo que lo hace de tal manera, presión de grupo. Pero ¿y usted no tiene un cerebro y una conciencia que le dicte lo que debe hacer? Nuestro Señor Jesucristo decía a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Son palabras del Señor. Entonces, eso va a tu conciencia y se supone que haga algo ahí. Nosotros desde niños estamos recibiendo emociones. Son un sinnúmero
de ellas que se van quedando convertidas en sentimientos, porque las emociones son transitorias. Las emociones no duran mucho tiempo, pero provocan un pensamiento o una actitud en tu mente. Así que las emociones y los sentimientos son dos caras de la misma moneda. Las emociones son transitorias, pero de tantas veces que se repiten, se van convirtiendo en sentimientos. Entonces el ser humano actúa en base a los sentimientos. ¿Cuántas veces hemos oído que vino un hombre de parte de Dios a morir por la humanidad? Un hombre que no se merecía aquella muerte. Un hombre que pudo haber dicho, no, no se lo merecen, yo no voy a morir por ellos. Pero nuestro Señor Jesucristo decidió ser obediente, decidió ser humilde y participar de ese plan de salvación que Dios el Padre se había propuesto con el hombre. Y menospreció la vergüenza, dice en Hebreos 12:2, que Él menospreció la vergüenza, menospreció el oprobio, y ahora está sentado a la diestra del Padre. Porque con gozo lo hizo, aunque no parezca gozoso, Él lo hizo con gozo porque iba a obtener algo, la gloria del Padre. Así que seguimos viendo cómo debemos tener una relación de experiencia con Dios. Una relación consciente y diaria. Una relación consciente y diaria, ¿sí? Todo lo que el cristiano hace pasa por la conciencia. Y Dios nos ha dado algo más que eso. Nos ha dado la aspiración de una buena conciencia. Eso es lo que nosotros protegemos. Y cuando protegemos esa conciencia con una buena aspiración, mantenemos vivo o viva la esperanza de vida eterna. Esa es la diferencia del que pertenece al cuerpo de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pero usted sabe por qué son hechas nuevas. Porque la palabra de Dios hace algo en el hombre. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero es que yo nunca he sido esclavo, porque usted no lo está viendo espiritualmente. Y el reino de nuestro Señor Jesucristo es espiritual. Le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Y hay unas mansiones celestiales en los cielos esperando por usted. Amén. Y por este servidor. No puedo pensar que ya me la gané. Tengo que hacer como hizo el apóstol Pablo. No que ya la haya obtenido, pero prosigo al blanco. Y usted y las personas que le rodean muchas veces piensan, si yo soy cristiano, voy a tener que dejar muchas cosas, me voy a convertir en una persona débil y los demás me van a ver así como, ay bendito, que le habrá pasado a este hermano que antes yo lo veía que
a esta persona, a este hermano, no, a esta persona que era de una manera y ahora está como que... Ese es el poder del Espíritu Santo que mora en el cuerpo del ser humano que ha creído en el Señor. El espíritu del hombre que aparece con letra minúscula en la palabra de Dios es el de la mente. Pero el espíritu con letra mayúscula es el que dirige a nuestro espíritu y lo dirige hacia dónde? Hacia toda la verdad. Nos dirige, nos guía, nos corrige y a veces hasta nos castiga porque se entristece y se aparta de nosotros. Y nosotros no queremos eso porque queremos sentir el gozo del Señor en nosotros. Por eso es que cada vez que vamos a realizar algún movimiento, alguna toma de decisión, consultamos con Él primero. Y Él nos dice, no lo haga porque te vas a arrepentir. Y nos advierte, antes de hacerlo. El Señor Jesucristo decía, airaos, pero no pequéis. ¿Por qué? Porque las inmundicias de la carne se quedan en que usted se bautice, pero usted tiene que luchar por hacer la voluntad de Dios. Hermano, pero ¿cuáles son las inmundicias de la carne? ¿Qué quiere que yo le nombre unas cuantas? Mire, vamos a leer primero lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 3, que fue la lectura de esta mañana. Mira lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 3. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Nosotros vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo que hijos de ira? ¿Sabe qué significa eso, hermano? Hijos de ira. La ira venidera. La ira que se va a manifestar en el tiempo postrero. En el día del Señor. Cuando Él venga a buscar su iglesia. Y más adelante vamos a estar viendo lo que va a suceder allí, porque el apóstol Pedro, en la segunda carta, habla de la venida del Señor y las cosas que van a acontecer. Pero no nos vamos a adelantar a los acontecimientos. Vamos a leer ahora Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y aquí vamos a encontrar la manifestación de las obras de la carne. Dice, y manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino. Oh, los que practican tales cosas. Ya nosotros no practicamos el pecado, porque ya nosotros fuimos santificados, ya nosotros fuimos justificados, ya nosotros fuimos redimidos. Ahora pertenecemos al reino, pero viene otra redención que es cuando el Señor venga. En este sentido que estamos hablando, es en el que entra en el cristiano el conocimiento de dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? El fruto del Espíritu. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? Cada vez que nos juntamos. Pero a mí me encanta porque yo tuve que aprendérmelo para poder vivirlo, para poder palparlo y conocerlo diariamente
y estar en contacto con Dios en cada segundo de mi vida, en cada respiración. Son 9 virtudes que el Espíritu manifiesta en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es el dominio propio. Si usted no se los ha aprendido de memoria, apréndaselo para que lo practique, porque ya nosotros no practicamos los anteriores. Eso yo lo he visto varias veces en la Escritura, pero no me interesa, porque yo sé dónde encontrarlo. Gálatas capítulo 5, versículo 19. ¿Usted sabe dónde están los del fruto del Espíritu? Ahí mismo, más adelante. Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante. Apréndaselo, para que usted vea la satisfacción que va a sentir al conocer lo que es el amor de Dios. Es un amor distinto al amor que conocíamos, porque es un amor sufrido. Cuando le pasa algo a alguien, un ser que usted quiere, usted lo sufre. Ese es el amor de que estamos hablando. Ese es el amor que nuestro Señor Jesucristo manifestó en la cruz del Calvario. Y la sangre que se derramó no fue solamente en la cruz. Todo aquel camino desde donde fue juzgado, que le pusieron la corona de espinas, que fue lacerado con latigado. Ustedes recuerdan que los romanos tenían un castigo que eran 40 latigazos menos 1. Eran 39 latigazos, pero eran 39. Y lo hacían con un látigo que tenía pedazos de hueso en las puntitas. Pedazos de hueso, pedazos de metal. Y cuando aquel látigo se encajaba, que lo jalaban para atrás, arrancaba todo lo que había donde se había enterrado. Así que usted se puede imaginar 39. Y los látigos tenían más de 10 cuerdas con puntas. Dice Isaías 53 que fue desfigurado el Señor. No se crean que el latigazo iba a ir solamente a la espalda, donde la agarrara, si la agarraba en la cara, ahí también se iba. Y muchas veces dicen, hermano, pero eso es demasiado crudo, ¿cómo usted va a decir una cosa así? Así es la palabra de Dios. Usted sabe lo que es entregar a su propio hijo para la salvación del alma de esta humanidad, y la gente le da la espalda. Eso es triste. Eso es lo que provoca una emoción tras otra, y usted va creando un sentimiento que le hace acercarse al Señor Jesucristo, porque Él dio su vida por usted y por mí. Amén. Y no solamente eso, te está ofreciendo, después que tú partas de este mundo, después que este servidor también parta de este mundo, un lugar allá en los cielos. Y eso es lo que el hombre no quiere creer, que hay una vida después de esta. Pues mira, es tan cierta la vida después de esta, que el Hijo de Dios se hizo carne para mostrártelo. Usted sabe lo que sucedió muchos años antes de Cristo, aproximadamente 586 años antes de Cristo, que también lo hemos mencionado. Una decadencia tan grande en ese reino, que desde Babilonia vinieron y destruyeron el templo donde se reunía el pueblo de Dios. Y aquello creó un problema en la mente de las personas que creían en Dios, porque muchos creían pero otros no. Creó una crisis existencial, y ellos pensaban, ¿cómo es posible
que gente de otro lugar que tienen otros dioses que no es el Dios verdadero vengan a destruir el templo del Dios verdadero. Eso es una crisis existencial, la de aquel tiempo, porque hoy estamos viviendo otra, o muchas más. ¿Cómo es posible que el gobierno firme tratados dándole permiso al hombre a que se case con otro hombre y a la mujer con otra mujer? Si Dios lo hizo varón y hembra, y le dijo fructificar al mundo. Oiga, aquellas personas de aquel tiempo sufrieron tanto aquello, pero Dios estaba desencantado de ellos. Y pasaron aproximadamente 400 años para que nuestro Señor Jesucristo viniera nuevamente. Y el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 en adelante, oiga lo que dice. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo, por los padres, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí está nuestro Señor Jesucristo. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Así que Dios deja que el tiempo pase, porque aquel pueblo no pudo ver lo que Dios quería de ellos. Y ellos le dieron más importancia al templo que al mismo Dios. Y llegaron a pensar que Dios no tenía dónde vivir. Si Dios fue quien hizo el mundo, ¿cómo Dios va a habitar en un templo hecho por manos de hombre? Hoy hemos entendido que Dios quiere habitar en tu corazón, que Dios quiere habitar en tu mente para que tomes buenas decisiones. Eso es lo que Dios quiere. Y oigan lo que le dice Pablo a los romanos. Esta es una de las últimas cartas que escribe Pablo. Romanos capítulo 2, versículo 3 en adelante. Y pongan atención porque hay un versículo que nos llama la atención grandemente. Habla a la conciencia. Dice Romanos 2, voy a leer del 4 en adelante. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Cómo es eso? Mire, se lo voy a leer de nuevo. El hombre de hoy en día está menospreciando la riqueza de la benignidad de Dios, de su paciencia, de su longanimidad, entendiéndolo lo ignora, que su benignidad te guía al arrepentimiento, su misericordia, su gracia. ¿Cuántas veces hemos dicho lo que significa la misericordia de Dios? Y le hemos puesto atención. La misericordia de Dios es que Él se compadece de nuestras miserias. Y su gracia es que aún habiéndonos justificado y perdonado por el sacrificio de su Hijo, nos bendice.
ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. A los que tienen el corazón como piedra, le habla esta palabra. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira. Mire, otra vez volvió a hablar aquí de la ira. Y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay un justo juicio, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, en la buena voluntad de Dios que has conocido, buscan gloria y honra e inmortalidad. La inmortalidad la adquirimos cuando somos obedientes a la palabra, porque este cuerpo se convierte en gusano, pero tu alma va al cielo. Lucha por ella. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses que hay un misterio de iniquidad, y ese misterio de iniquidad es el misterio de injusticia, el ministerio de injusticia. Es todo lo que está en contra de que se predique la sana doctrina. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. ¿Qué significa eso, hermano? Nosotros no somos ni judíos ni griegos, no. El judío es el que es de sangre del pueblo de Dios, el que pertenece a ese grupo de allá de los judíos, de sangre judía, al pueblo judío. En aquel tiempo, hace 2000 años, se podía hablar un poquito más acerca de eso, más fuerte. Y el griego era el que no era perteneciente al pueblo de Dios. Pero hoy en día pertenecemos al pueblo de Dios porque somos ramas injertadas. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío, primeramente, y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Así que si usted se pregunta, como yo me preguntaba, después de Cristo para acá, es muy diferente a antes de Cristo. Y aquí me está dando la contestación. Pongan atención. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Había una ley que era la ley de Moisés, y ahora hay otra ley que es la ley de la justificación, que es la ley de Cristo. Estamos bajo un nuevo pacto, así que a nosotros nos toca de Cristo para acá. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, los que no eran del pueblo de Dios en aquel tiempo, hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea, que tenían una buena conciencia porque hacían las cosas bien, aunque no tuvieran ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio de Pablo,
que era el mismo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No sé cuánto tiempo me queda, pero tengo por lo menos 2 lecturas más en el mismo capítulo de Mateo 9. Mateo capítulo 9. Y quiero que pongan especial atención a 2 versículos que son el 6 y el 13. Mateo capítulo 9 dice, cuando lleguemos al versículo 6 y al versículo 13 vamos a dar cuenta. Nuestro Señor Jesucristo muestra su poder para perdonar pecados y también nos guía al arrepentimiento. Dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis, estamos en el 6, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo no solamente tiene poder para sanar, también tiene poder para perdonar pecados. Y en la mañana de hoy, eso va directo a mi conciencia y me pone a pensar: wow, cuántos pecados yo tendré acumulado. Quiera Dios que Dios los haya echado en el fondo del mar, como dice su palabra, y que su sangre me siga limpiando cada vez que hago recuerdo de esta cena, de este cuerpo que representa su pan, de esta sangre que representa el vino, porque estoy haciendo uso de vida eterna cada vez que lo hago. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. ¿Qué habrá visto el Señor en aquel hombre? Parece que el Señor vio una disposición y un espíritu de humildad. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia. Misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores
al arrepentimiento. ¿Usted sabe por qué el Señor estaba diciendo eso? Porque Él nació bajo la ley y Él entró a uno de los templos, al templo que se había reconstruido, y pudo ver en el corazón de aquellos hombres que aquello era ganancia monetaria. Es una fachada lo que tenían. Y Él no quería sacrificios de animales. Él quería el sacrificio de su corazón, de que le dijeran no a lo malo y sí a lo bueno. Así que el Señor hacía todas estas manifestaciones para demostrar que Él tenía poder, pero también los llamaba a un arrepentimiento de su corazón. En esta mañana yo te hago el llamado para que también tú medites en tu corazón, para que también tú y este servidor tengamos en cuenta lo que Dios ha hecho por nuestras vidas. Dios ha hecho algo muy grande, pero no lo podemos ver porque estamos miopes. Lo tenemos enfrente y no lo queremos tomar porque se escucha tan fácil, ¿verdad? Pero emprender ese camino de la salvación y caminar por ese camino angosto es lo que nos lleva a la salvación del alma. Amén. Medita en tu corazón. Si tienes problemas, obstáculos, medita con Dios. Apártate y ora. Bríndale tu corazón al Señor. Y recuerda que primero debemos buscar el reino de Dios y de su justicia. Y las demás cosas vienen por añadidura. Que Dios les bendiga.